Bienvenidos a mi canal Armando Espacio 81 Medina. Dios les bendiga hoy en esta hora, en este día. Todos aquellos que están viendo o que están reproduciendo este video. Seguimos con los estudios, con el estudio de cómo nos llegó la Biblia. ¿Cómo nos llegó la Biblia? El estudio pasado se llama La palabra de Dios en la práctica del pueblo. Y hoy se llama la Biblia y su estructura. Pero un dato interesante, quiero decirles fechas que ya habíamos visto. Quiero recalcar que el Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente 1500 años a 400 años antes de Cristo. ¿Cómo se escribía el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se escribía en barro, en piedra y en cuero. 2000 años antes de Cristo, los acontecimientos del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo. Hay segmentos en arameo. A lo largo de muchos siglos, en Éxodo, el Señor le dice a Moisés que escriba un libro. Otros escritores del Antiguo Testamento, mi hermano, inspirados por Dios, incluyen líderes, reyes y profetas. Todo el corpus escrito en rollos de cuero y de otros materiales se llama Escrituras Hebreas o Antiguo Testamento. Se llama Escrituras Hebreas o Antiguo Testamento. Vamos a ver la Biblia y su estructura. Dice, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy iniciamos, esta es la continuación del anterior, la palabra de Dios en la práctica del pueblo. Hoy se llama la Biblia y su estructura. Vamos a recalcar, habíamos visto desde que empezamos el primer estudio de cómo nos llegó la Biblia, habíamos visto 10 aspectos importantes y lo repetiremos, que en el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunos segmentos en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Dice el estudio, el griego tiene la palabra, o tenía la palabra, dice, tenía la palabra biblos para el singular del libro y Biblia para el plural, o sea, libros. Modernamente mantenemos la noción de que un sinónimo muy utilizado para la palabra Biblia es escrituras, desde lo que viene en tiempos más antiguos, como se puede ver en Mateo 21:42. Vamos a ver Mateo 21:42. Diciéndoles Jesús, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Corroboramos en Marcos 12:10, dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Ahí lo tenemos, que en tiempos antiguos a la Biblia también se le llamaba escrituras. En lo que si usted hoy puede ir a un culto, a un servicio, el pastor puede decir, abramos las Sagradas Escrituras, o las Sagradas Escrituras, o abramos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, la Biblia tiene dos divisiones mayores y principales, que son el Antiguo Testamento, también llamado el Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento, que significa alianza
o pacto, a lo que nos lleva a comprender que la Biblia tiene dos grandes fases de relación entre Dios y el hombre: la antigua y la nueva alianza propuesta por Dios a nosotros. La Biblia es un conjunto de 66 libros. 39 están en el Antiguo Testamento y 27 están en el Nuevo Testamento. El texto completo de la Biblia llevó cerca de 16 siglos para escribirse por unos 40 escritores diferentes, por personas diversas de procedencias sociales, profesionales dentro del pueblo de Dios, de Israel. Estas personas escribieron mientras se encontraban en situaciones muy diferentes entre ellos, en países, regiones apartadas y diversas entre sí, pero con una gran unidad de texto, con tan perfecta armonía que es fácil constatar de que uno solo los conducía, que es en ese maravilloso trabajo de registrar la revelación divina de Dios para el hombre, directa del corazón de Dios para nosotros, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Seguimos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo con algunos pocos párrafos en arameo, lenguaje que también es conocido como siriaco. El Antiguo Testamento está dividido por 4 grandes grupos. Está dividido en 4 grupos a fines de que reciban los nombres de ley: historia, poesía, profecía, que reciben los nombres de ley, historia, poesía y profecía. Vamos una vez más. El Antiguo Testamento está dividido en 4 grupos afines que reciben los nombres de ley, poesía, profecía, historia. Veamos, ¿qué es la ley? Son los 5 primeros libros llamados Pentateucos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. E historia, ¿qué es historia? Son 12 libros de Josué, Esther, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Poesía. Son 5, también llamados poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Profecía. Son 17 libros que subsisten en 2 grupos llamados profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es bueno saber la clasificación que consta arriba fue establecida, la que acabamos de decir, fue establecida posteriormente y por tema, sin tener en cuenta que la cronología, o sea, el orden en el que fueron escritos originalmente los libros, el lector de la Biblia podrá recibir que aún dentro del mismo libro muchas veces no hay un orden cronológico de los hechos narrados. El Nuevo Testamento. Vayamos ahora con el Nuevo Testamento, mi hermano. El Nuevo Testamento. Vayamos. El Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente de 45 a 100 años después de Cristo. El fragmento más antiguo existente del Nuevo Testamento fue copiado en griego en un códice de papiro. Juan 18, aproximadamente 110 años a 130 años después de Cristo. Un dato
que nos da aquí cómo fue escrito en papiro. Biblia copiada en pieles de animales de buena calidad, pieles de gran calidad de ternero, o sea, de antílope, papel de vitela, de ovejas o de cabras, pergamino, se usaron durante más de 1000 años para hacer copias de la Biblia, aproximadamente 300 a 1400 años después de Cristo. Dos de las copias más antiguas existentes en papel de vitela, 325 a 350 años después de Cristo, son el del Códice Vaticano y el del Códice Sinaítico. Vayamos con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en Koine, el griego más popular hablado de los habitantes de Grecia. Y por una buena parte del mundo romano de la época, la excepción del libro de Mateo, pocas frases sueltas en medio del texto general, se pueden ver cuanto a clasificación en el Nuevo Testamento: biografía, historia, epístolas y profecía. Biografía. Se llaman biográficos los 4 primeros libros, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los evangelios, siendo que los 3 primeros son también llamados sinópticos, pues son muy parecidos entre sí, permitiendo una perfecta comparación de sus textos. En la iglesia primitiva se conocía solo el evangelio. ¿Cómo se llamaban los 4 volúmenes? Y esa diversidad tiene alguna razón de ser, principalmente debido al público blanco, a características específicas de Jesús que fueron presentadas cada libro. Mateo, vayamos al libro de Mateo, escrito en hebreo, dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías esperado. Marcos, siendo el menor de los evangelios con apenas 16 capítulos, se dirigió a multitudes, especialmente a los romanos, y presenta a Jesús como rey victorioso. Lucas es el más completo de todos, y en su primer volumen de Hechos, y se dirige a los griegos para presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Juan es de todos los evangelios el más espiritual. Está dirigido a todos los que creen, a la iglesia del Señor, y presenta a Jesús como Hijo de Dios. Historia. El registro de la iglesia de la iglesia primitiva se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Epístolas, o sea, cartas, son 21 y van de Romanos a Judas. Sirven para establecernos la historia de la doctrina apostólica que sirvió de base para la iglesia. Podemos notar que hay subdivisiones eclesiásticas. Estas son dirigidas a la iglesia, son 9: Romanos 1, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses. Individuales, son 4 cartas dirigidas a individuos: 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Colectivas, es una única carta hebreos que se dirige a los hebreos que se convirtieron al cristianismo. Universales, son 7 cartas universales dirigidas a todas por igual: Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Judas. Profecía, es el libro de Apocalipsis, también llamado Revelación, en donde leemos respecto de la vuelta del Señor Jesús, el regreso del Señor Jesús, de manera directa y personal, como así también los acontecimientos que van a suceder
en función de ese momento maravilloso. De la misma forma que se dio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tampoco se encontraban un orden cronológico, ni aún dentro del mismo, de lo que un hecho común entre los autores originales. Ahí quedó la Biblia y su estructura en el nombre poderoso de Jesús. Sigamos estudiando día con día la palabra de Dios. Ahí en su casa, una relación entre la vida del hombre y Dios. ¿Cómo conoceremos a Dios si no es por medio de la Escritura? ¿Y cómo nos conocerá a Dios si no es por medio de nuestros hechos y nuestra adoración? Lo que se escribía en la historia del pueblo de Israel era la adoración a Dios y los hechos del pueblo. Eso es una base para escribir una historia con Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Dios los bendiga hoy en esta hora. Bienvenidos a mi canal, Armando Espacio 81 Medina. Y quita todo lo que estorbe en el nombre poderoso de Jesús. Y una vez más te digo que le eches muchas ganas y no vengan tristezas a tu vida, sino que el Espíritu Santo rompa todo aquello que te estorbe para seguir en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga hoy en esta hora. ¡Ánimo!